Cuando llegó el momento de que la Junta Médica certificara que Monkey padecía de lepra y por lo tanto tenía que ser confinado para toda la vida sin derecho de apelación, el informe decía: caso grave de lepra, lesiones tanto externas como internas, imperioso traslado a Calaguao. Fueron firmados los papeles, los tres médicos se retiraron y Whipple dijo al infeliz condenado: Monkey, sea usted valiente y sus dioses le otorgarán todos sus favores. Ruego a Dios que le proteja. Adiós. Y se alejó tristemente. 2 días después, 40 leprosos condenados a ir a Kalawao desfilaron por las calles de Honolulu hacia el muelle, donde los esperaba el Kilauea, el barco especial que los conduciría a Lazareto. Los ciudadanos los contemplaron con horror, pues algunos de ellos caminaban penosamente sobre pies que ya habían perdido los dedos, mientras otros iban mirando fijamente hacia arriba, destruidos sus rostros, perdidos los labios y narices. En silencio, la macabra caravana se aproximó al barco, un pequeño bergantín de 400 toneladas, al que se había convertido en buque de vapor. A proa se habían embarcado algunas cabezas de ganado y mientras el barco se mecía, los animales mugían. Cuando aparecieron los leprosos, fue bajada una pasarela y los policías condujeron a los enfermos a bordo. Pero al llegar el momento en que estos iban a separarse para siempre de los suyos, un agudo lamento recorrió la multitud estacionada en el muelle. ¡Agüe, agüe! Exclamó una mujer cuyo marido era llevado por otros dos leprosos porque apenas podía caminar. Adiós, hijo mío, gritó un anciano con el rostro bañado en lágrimas. Nos encontraremos en el cielo, sollozó una hermana cuyo hermano subía en aquel instante por la pasarela. Los infortunados leprosos se acodaron en la borda del barco, gritando a su vez sus adioses. Algunos de ellos estaban ya en un estado tan lamentable que ni siquiera podían sostenerse sin ayuda, y lloraban, pues les era imposible siquiera despedirse de los seres queridos. Cuando todos los hawaianos estuvieron a bordo, la policía hizo subir a Kim Un-ki. Solo, con la vista fija hacia adelante, pasó por entre los grupos y se detuvo un instante en la pasarela. De pronto, un hombre y una mujer hawaianos, verdaderos gigantes, corrieron hacia él para despedirlo. Eran Kimo y Apiquela, que sin miedo alguno le abrazaron y le besaron las mejillas. Algo aliviado por aquella demostración de desinteresado cariño, el chino subió al barco. Una vez que hubo llegado a la cubierta, el capitán del barco gritó: «¡Abran la jaula!». Y los dos marineros fueron a popa hasta una gran jaula de bambú que había sido colocada en la cubierta. Abrieron la puerta y otros marineros, cuidando mucho de no tocar a los leprosos, gruñeron: «¡Vamos, pronto, entren!». La jaula no era muy grande ni alta su puerta. Uno a uno los infortunados despojos humanos fueron inclinándose para entrar. Cuando todos estuvieron dentro, un marinero cerró la puerta y el capitán dijo con voz estentórea: «En todo momento habrá un marinero junto a la jaula. Si el barco llega a hundirse, abrirá la puerta». Mientras se realizaba la operación de enjaular a los leprosos, otros dos marineros habían aparecido con baldes de agua jabonosa. De inmediato se pusieron a lavar todas las barandas de la pasarela y del barco. Terminada la operación, los pasajeros sanos recibieron permiso para embarcar y cuando se hubieron apresurado a descender a los camarotes para huir del horrible hedor que despedían los enfermos, el capitán gritó: «Bueno, que embarquen los cocuas». De la multitud que estaba en el muelle, se destacaron alrededor de una docena de hawaianos, hombres y mujeres, que avanzaron hacia la pasarela. Eran los cocuas, aquella extraña gente que en Hawái, en los últimos años del siglo XIX, demostraron que la palabra amor tenía una realidad tangible. Cuando cada uno de ellos llegaba a la cubierta, un oficial de policía le preguntaba:
¿Está seguro de que sabe lo que hace al ofrecerse voluntariamente para ir al lazareto? Y un hombre respondió, prefiero ir con mi esposa al lazareto que quedarme aquí sin ella. Hubo una gran sorpresa cuando la policía permitió que Newton subiese para unirse a su marido, y cuando llegó a la pasarela, otra vez los dos gigantescos hawaianos, Kimo y Apiquela, colocaron un collar de maile alrededor de su cuello. La abrazaron y besaron, y por fin dijeron, amaremos a sus hijitos como si fueran nuestros. Se retiró la pasarela. La multitud repitió sus adioses a gritos y el Kilauea se hizo a la mar con su espantosa carga. La isla de Molokai, hacia la cual eran conducidos los leprosos, era una de las más extrañamente hermosas del grupo de las de Hawái. Su parte meridional era un ondulante campo de ricos pastos, a pesar de que la precipitación pluvial no era muy abundante. La parte septentrional era abrupta y en ella estaban algunos de los picachos más espectaculares de las islas. Kilómetro tras kilómetro, aquellas cimas se levantaban casi desde la misma orilla del mar y algunas de ellas alcanzaban a alturas de más de 1000 metros de roca viva. Sus flancos estaban salpicados por numerosas cascadas. Adentrándose en el mar, desde la magnífica costa septentrional, había una pequeña y verde península que había sido formada millones de años después que el resto de la isla. Era un lugar majestuoso, un verdadero poema de la naturaleza, y desde los tiempos más remotos de la historia hawaiana, afortunados pescadores vivían allí y habían organizado una buena comunidad llamada Kalawao. En 1865, el año en que los Ki partieron de China, el gobierno de Hawái hizo frente tardíamente al hecho de que en la lepra tenía ante sí una epidemia de la especie más virulenta. Y fue ironía que se diese a dicho mal el nombre chino de Mai Pake, puesto que la plaga no procedía de China y no afectaba de manera especial a los chinos. Pero era necesaria alguna clase de cuarentena y se designó a la encantadora península de Kalawao como lazareto. Se sabía que la lepra era contagiosa, pero nadie conocía el remedio que la curase, por lo cual, en frenética prisa por alguna acción, los asesores médicos del gobierno dijeron, por lo menos podemos aislar a los atacados. Desde entonces, los leprosos fueron perseguidos como perros rabiosos. Los hawaianos que residían en Kalawao fueron sacados para siempre de aquella península y el Kilauea comenzó sus macabros viajes al Lazareto. En la historia anterior del mundo jamás lugar tan espantoso había estado rodeado de una semejante belleza natural. El 1 de noviembre de 1870 llegó el Kilauea a la costa oriental de la península, echó anclas a unos 100 metros de los acantilados y quedó meciéndose en el mar. El capitán ordenó que se retirase parte de la baranda de hierro de la borda y los marineros comenzaron a arrojar al agua enormes barriles de carne salada, salmón curado y poi deshidratado. Una vez el cargamento en el agua, leprosos de Kalawao salieron nadando hasta cerca del barco y comenzaron a dirigir los barriles hacia tierra, pues la colonia no tenía muelle en el cual pudieran desembarcarse las provisiones. El ganado fue llevado a popa y entre clamorosos mugidos los animales fueron lanzados al océano, donde los nadadores saltaron sobre sus lomos, guiándolos hasta la pequeña playa. De cuando en cuando, uno de los animales desmontaba a su jinete y se daba la vuelta dirigiéndose mar adentro, pero otro nadador lo contenía, obligándolo a tomar el rumbo deseado. Un marinero cansado ya del deporte que le proporcionaban los nadadores, hizo fuego al aire con su mosquete y desde su jaula los leprosos vieron inmediatamente un gran número de cabras salvajes blancas que saltaban de una roca a otra como símbolo de la libertad que ellos habían perdido para siempre.
Fue arriado un bote con 3 marineros a los remos y el oficial de policía, que había realizado el viaje para vigilar, ordenó que se abriese la jaula. Luego los leprosos fueron embarcando en el bote. Allí terminaba la responsabilidad oficial, pues el policía no embarcó con ellos. El bote llegó a tierra, desembarcó a los enfermos y volvió. Así, en varios viajes, los 40 leprosos fueron dejados en la playa sin provisiones, ropas, alimentos ni medicinas. Una vez todos en tierra, el oficial dijo a los cocuas: ahora están en libertad de acompañar a sus parientes enfermos, pero conste que lo hacen ustedes voluntariamente. El gobierno no tiene nada que ver con lo que ustedes están a punto de hacer. ¿Desean ir a tierra y vivir con los leprosos? Los cocuas contemplaron con horror el lazareto, pero todos asintieron y el bote hizo su último viaje. De este modo, Niuxin llegó a la colonia de leprosos de Calawao. En ella no había casas que merecieran llamarse tales. Solo se veían algunas chozas de paja y restos de unas casas dejadas por los hawaianos que habían abandonado Calawao 5 años antes. Tampoco existía un hospital, ni caminos, ni médicos o enfermeras. La proa del bote tocó tierra, pero nadie se movió. Los marineros esperaron y luego uno dijo, como si se avergonzase de intervenir en aquella horrible escena: esto es Calawao. Aterrados ante lo que tenían ante sí, los cocuas abandonaron el bote. ¡Aloha! Gritó el marinero y la embarcación volvió por última vez al barco. El Kilauea se hizo a la mar y Niuxin, que buscaba a su marido con los ojos, preguntó sin dirigirse a nadie en especial: ¿dónde está el hospital? Aquella pregunta fue oída por un gigantesco hawaiano a quien los leprosos llamaban el gigante Saúl. Le faltaba la nariz y algunos dedos, pero seguía siendo un hombre poderoso. Se acercó a Niuxin y le dijo en hawaiano: no hay hospital ni leyes. La única ley que aquí hay es la que yo dicto. Los recién llegados se mostraron asustados ante aquel estado de cosas, lo mismo que Niuxin, pero el hombretón no les hizo el menor caso y apuntando con un dedo al matrimonio chino, gritó: ustedes han traído la lepra, vivirán separados de los demás. ¿Dónde? Preguntó Niuxin valientemente. Aparte, dijo el gigante. Luego sus ojos se posaron en la joven Kinao, que todavía lucía unas flores en sus cabellos, y avanzó hacia ella mientras anunciaba: esta mujer es para mí. Kinao retrocedió espantada al ver aquel monstruo al que faltaba la nariz y cuyas manos estaban horriblemente deformadas. Se estremeció y el gigante Saúl se dio cuenta, por lo cual, para enseñarle hasta dónde llegaba su dominio en la colonia, la tomó del brazo izquierdo, la atrajo hacia sí y la besó en la boca. Tú eres mi mujer, anunció de nuevo. Niuxin esperaba que alguien, no sabía quién, se lanzase contra el gigante y le diera su merecido, pero al ver que nadie lo hacía, tuvo la terrible visión de lo que era aquel infierno de Calawao. El gigante Saúl, sin soltar a Kinao, que temblaba, miró iracundo a los nuevos colonos y repitió: aquí no hay leyes. Y no las había, ciertamente. En todo Calawao no existía una autoridad, no existía la voz de Dios, ni nada que se pareciese al orden. En aquella península, casi completamente despoblada, no había ni siquiera una provisión segura de agua y los alimentos llegaban a los infortunados enfermos solo cuando el Kilauea se acordaba de lanzar al agua suficientes barriles y ganado para aplacar el hambre durante algún tiempo. En realidad, los leprosos habían sido dejados en aquella tierra sin nada, como no fuese una muerte segura, y lo que hicieran hasta esa muerte no les importaba a nadie. Si alguno de los recién llegados pensaba de otra manera, tuvo que modificar sus pensamientos ante lo que ocurrió enseguida, pues Kinao era una muchacha de belleza poco común y el hecho de que no mostraba lesiones visibles la tornaba extraordinariamente apetecible entre los hombres de aquella comunidad de aquelarre.
El gigante Saúl y algunos de sus compañeros se excitaron ante aquella belleza y no pudieron esperar hasta la noche cuando se realizaban generalmente esas cosas. Tres de ellos las arrastraron tras una pared semiderruida y sus manos deformes comenzaron a arrancarle las ropas. Por favor, no, por favor, rogaba la infeliz, pero nada era posible hacer para contener a los tres desalmados y una vez que estuvo completamente desnuda, los tres se quedaron contemplándole con grandes risotadas y luego, por turno, cada uno la poseyó mientras los otros dos la sujetaban. Felizmente para la desgraciada joven, no tardó en perder el conocimiento. Ocasionalmente, el gigante Saúl dejaba a la muchacha para adoptar decisiones sobre cómo debían disponerse los leprosos y fue inflexible en su orden de que el matrimonio chino se acomodase aparte de los demás, por lo cual Niuxin y su marido se vieron obligados a vivir en las afueras de la comunidad de 600 personas que morían lentamente. Los primeros 6 días durmieron sobre la tierra. Luego encontraron una pared abandonada con la que construyeron una especie de cobertizo de ramas y hojas, ya que no había madera de ninguna clase. Por cama tenían el suelo de tierra y cuando llovía el agua se filtraba bajo sus cuerpos, por lo cual Monkey, que ya padecía escalofríos de fiebre, estuvo a punto de morir de neumonía. Pero Nixon, empleando sus manos, pues no había herramientas de ninguna clase, consiguió levantar una plataforma de tierra, la cual cubrió de ramas tiernas y hojas. Aquello le sirvió de cama en la cual no entraba el agua a no ser que la lluvia fuese excepcionalmente torrencial. Los dos proscritos chinos no tenían acceso a los barriles de alimentos hasta que todos los demás hubiesen cogido cuanto necesitaban. Pero aún entonces el gigante Saúl decretó que tomasen solo medias raciones, y de no haber sido por la ingeniosidad de Niuxin, ella y su marido habrían perecido de hambre. En las cercanías de la playa encontró pequeños mariscos comestibles y en uno de los valles desiertos descubrió taro de secano, que se había tornado silvestre. Con ramas que recogían en las colinas y los alcantilados, construyó una especie de horno subterráneo en el cual cocinaba el taro, por lo que aquella vida aislada de los demás tenía sus pequeñas compensaciones. No había duda de que los Qi vivían mejor que los patéticos leprosos que ya no podían caminar. En Calawao, en el año 1870, había unas 60 personas en ese lamentable estado. Sus pies se habían desprendido y sus manos eran simples muñones. Se arrastraban por la colonia implorando algún alimento que ellos no podían conseguir por sus medios. En algunos casos, sus rostros habían desaparecido casi por completo. Solo les quedaban los ojos y la voz. Se arrastraban por la playa de Calawao y cuando Dios los quería dejaban de existir. Generalmente ni siquiera hallaban una tumba. Se les dejaba a un lado hasta que sus huesos quedaban limpios y entonces se les enterraba en alguna zanja superficial. Algunas veces, las autoridades de Honolulu se olvidaban de enviar a Kilauea con abastecimientos y entonces la infortunada colonia degeneraba en un verdadero terror. El gigante Saúl y sus compinches acaparaban las provisiones que quedaban y protegían las mismas por la violencia. Después de 6 semanas en las cuales la hermosa Kinau permaneció prisionera y en cuyo periodo más de 20 hombres abusaron de su cuerpo, se la dejó en libertad para quienes la quisieran. Solo tenía un delgado vestido, pero la forma en que se lo ponía revelaba que, por la gracia de Dios, había perdido sus facultades mentales. No recordaba nada de lo que había ocurrido y se movía de un lado a otro como aturdida, incapaz de concentrar su mente en cosa alguna, por lo cual, por espacio de 3 o 4 meses, cualquier hombre que la deseaba no tenía más que tomarle de un brazo y llevarla al lugar donde él dormía, sobre la tierra, para poseerla el tiempo que quisiera. Las mujeres sentían una profunda lástima hacia aquella infeliz, pero cada una tenía sus propios problemas, por lo que ninguna se preocupaba de atenderla. En febrero de 1871, o sea, el cuarto mes de su permanencia en Calawao, a Kinao, la lepra, le afloró virulentamente
Y en pocas semanas la otrora bella muchacha se convirtió en un monstruo, un cadáver viviente, cuyo rostro aparecía hinchado. Los labios comenzaron a caérsele a pedazos y sus pechos se llenaron de repugnantes llagas. Ahora los hombres la dejaban tranquila, pero ella, en su demencia, se sacaba el vestido y exponía a la vista de todos sus horribles pústulas. Iba de un hombre a otro lloriqueando. Ahora quisiera acostarme contigo. Llegó a ser una cosa tan espantosa que los hombres huían al ver que se acercaba. Todo su cuerpo se iba cayendo a pedazos y finalmente el gigante Saúl dijo: alguien debería darle un garrotazo en la cabeza para que terminase de una vez. Y una noche oscura, alguien lo hizo, y allí quedó muerta en la senda por espacio de 2 días, hasta que una persona piadosa la enterró. Debido a que Niuxin estaba embarazada, escapó de las infamantes atenciones del gigante Saúl y su banda de forajidos, pero al aproximarse el día del parto se olvidó de él y sufrió aprensiones de muy distinta naturaleza. En primer lugar, le preocupaba la falta de agua y se preguntaba qué haría su esposo cuando llegase la criatura, pues solo contaban con una pequeña vasija. También carecían de fuego para calentarla. Monkey le prometió: les pediré a algunas de las mujeres hawaianas que me ayuden. Ellas nos prestarán algunos recipientes. Pero el gigante Saúl no permitía que nadie se acercase al matrimonio chino. Y el último día, Niuxin dio a luz su quinto hijito, en condiciones que podrían considerarse espantosas hasta para un animal. Sin agua, sin ropas limpias para la criatura, sin alimentos que diesen leche a sus pechos y sin una miserable camita en que acostar al recién nacido, ni siquiera paja limpia sobre la cual pudiera acostarse la parturienta. Nadie sabía por aquella época cómo se producía el contagio de la lepra, pues es un hecho que muchos cocuas como Niuxin vivieron años enteros en aquella colonia de leprosos en el más íntimo contacto con ellos sin contagiarse. Ello evidenciaba que el contacto directo no podía ser la respuesta del enigma, pero Niuxin había aprendido que si los niños menores de 8 años permanecían mucho tiempo en contacto con los leprosos, era seguro que se contagiarían. Por ello crió a su hijito lo mejor que pudo y oraba todos los días pidiendo que llegase pronto el Kilauea. Mientras esperaba, hizo muchas cosas para dar mayor fortaleza al recién nacido. Le exponía diariamente al viento para que llegara a acostumbrarse a él. Le alimentaba constantemente para sanear su cuerpecito y le aplicaba vigorosos azotes y cachetes para darle resistencia. Pero durante la noche le abrazaba contra su cuerpo y le amaba con desesperación. Cuando por fin llegó el Kilauea, se emocionó profundamente y no bien tocó tierra el primer bote con su cargamento de leprosos, bajó a la playa y llamó a uno de los remeros. Esta criatura volverá con ustedes a Honolulu, dijo. Le preguntaremos al capitán, respondió uno de los marineros, y en el viaje siguiente desde el bote le gritó: el capitán quiere saber a dónde va la criatura. Nixon le explicó: debe ser entregada al doctor Whipple. Y se quedó aterrada cuando el marinero replicó: el doctor Whipple murió el mes pasado. Entonces, dijo ella, den el niño a Kimo y a Piquela, los recolectores de Maile. No sabemos dónde viven, dijo el marinero, y el bote comenzó a alejarse. En el viaje siguiente, que era el último, el marinero dijo que el capitán creía mejor no llevar al niño, porque no sabía qué hacer con él cuando el barco llegara a Honolulu, y como no habría quien pudiera alimentarlo a bordo, tendría que pasar hambre durante el viaje. El bote emprendió el regreso y Niuxin, poseída de pánico, vio que el Kilauea se disponía ya a zarpar, por lo cual se introdujo en el agua con la criatura en brazos e intentó nadar hacia el barco, pero no bien se había metido hasta la cintura en el agua, un hawaiano que había estado al lado de Monkey en la jaula de bambú saltó a su lado, tomó al niño en su brazo izquierdo y comenzó a nadar vigorosamente.
El capitán del Kilauea lo vio y ordenó que parara la máquina un momento hasta que el fornido hawaiano se agarró una soga y con fuerte impulso entregó la criatura a uno de los marineros que estaban inclinados sobre la borda. Con el mismo movimiento, el nadador volvió a zambullirse y emprendió el regreso hasta la playa. El Kilauea hizo sonar la sirena. Las cabras blancas saltaron de nuevo por las rocas, asustadas por el fuerte sonido, y Nixin se quedó inmóvil en la playa, junto a Monkey, mientras su hijito, Australia, desaparecía con el barco. Los dos se consolaban pensando que doquiera que fuera el niño, estaría mucho mejor que en Kalawao. En el séptimo mes de la permanencia de los Ki en Kalawao, las depredaciones del gigante Saúl y sus secuaces amenazaron también a los dos chinos, porque Nüxin estaba ya recuperada de su alumbramiento y los hombres empezaban a mirarla diciéndose, no está enferma, resultaría una agradable compañera para un rato. Así fue como una noche, tres de aquellos forajidos penetraron de pronto en el refugio de paja del matrimonio y agarraron a Nüxin. Pero ella y su marido se habían preparado desde tiempo atrás para una contingencia como aquella, y los malvados fueron recibidos por dos chinos valientes, armados con palos agudamente afilados. Fue una lucha encarnizada y silenciosa, en la cual el debilitado Monkey se levantó de su lecho para pelear desesperadamente con el gigante Saúl, mientras Nüxin lanzaba golpes con las puntas de los dos palos afilados que empuñaba. En cierto momento, unas manos la tomaron de la cintura y le fue posible oler el fétido aliento de su atacante que pretendía atraerla hacia sí, pero ella golpeó fieramente con los dos palos hacia atrás y sintió que sus puntas se hundían en el cuerpo del forajido, que lanzó un terrible grito, cayendo al suelo. Ahora quedaban solo dos atacantes contra el matrimonio, y como un salvaje animal de la jungla, Nüxin se desprendió del hombre que la atacaba y se lanzó contra el gigantesco Saúl, hundiéndole con terrible fuerza la punta del palo en un costado del rostro. Al mismo tiempo, Monkey lanzó un golpe hacia arriba con su palo y Saúl emitió un terrible grito. Apretando sus manos contra los dos graves heridas, el gigante se alejó tambaleándose y se perdió en la oscuridad, gritando que los chinos lo habían herido de muerte. Su secuaz, que estaba todavía ileso, corrió junto a él y el tercero se perdió en la noche con uno de los palos profundamente clavado en su ojo izquierdo. Los gritos del gigante despertaron a toda la comunidad de leprosos, y cuando llegó al lugar donde se hallaban reunidos, muchos de ellos con antorchas, todos pudieron ver su espantosa muerte. Silenciosamente se retiraron del repugnante cadáver. Había muy pocos que no hubieran sufrido los desmanes del gigante, y ahora que vieron su cuerpo sobre la tierra, experimentaron una secreta satisfacción. Para Nüxin y Monkey, aquella fue una noche horrible. No sabían en qué forma reaccionaría la comunidad ante la muerte de Saúl y las heridas infligidas a otro de sus compañeros. No podían saber que nadie en Kalawao ignoraba cómo había sido muerto el gigante. Fue a violar a la mujer china y su marido lo mató. Bien por el chino. Hacia la mañana comenzó a llover y el agua, al caer sobre el techo de las hojas del cobertizo y deslizarse por el suelo, primero en diminutos regueros y finalmente como un pequeño río, fue una molestia más. Nüxin murmuró a su compañero que tiritaba. Hicimos bien, padre de Wuchou. Los otros debieron hacer eso hace años. ¿Nos queda algún palo afilado?, preguntó Monkey. Yo perdí los dos míos, respondió su esposa. A mí me queda uno, y hay otro escondido debajo de las hojas. Creo que cuando por la mañana vengan a cogernos, deberemos pelear hasta morir. Yo creo lo mismo, replicó Nüxin, y se dirigió a un rincón de la pequeña choza y sacó de debajo de las hojas el palo afilado. En silencio esperaron, sin saber cuándo volverían al ataque los secuaces del gigante Saúl, y Nüxin dijo, estoy contenta, padre de Wuchou, de haber venido contigo, y estoy humildemente orgullosa y honrada porque esta noche peleaste para defenderme. Ya he olvidado que eres una jaca, contestó él.
¿Me perdonas estos pies tan grandes que tengo? Preguntó ella casi sin creer que aquello fuera posible. Y él replicó, ya no los veo grandes. Se abrazaron en la fría y mojada oscuridad y Moon-Kee dijo, tienes que prometerme, tía de Wuchou, que si algún día consigues salir de aquí, enviarás todo el dinero que te sea posible a mi verdadera esposa de China. Te lo prometo, contestó Niuxin. Y tienes que prometerme que me enterrarás en la ladera de una colina. Lo haré, como si estuviésemos en China. ¿Me prometes, además, que llevarás a mis hijos a que rindan honores ante mi tumba? Lo haré, prometió ella. Moon-Kee agregó, cuando amanezca moriremos, tía de Wuchou, y las promesas que me acabas de hacer no significan nada, pero me siento mejor porque me las hiciste. Esperaron algunas horas más, pero cuando en el cielo asomó la primera claridad del gris del amanecer, Moon-Kee dijo, no esperemos que vengan, vayamos en su busca. Y el matrimonio abandonó la pequeña choza, armados cada uno con un afilado palo. Con verdadero horror vieron, tendido en la encharcada tierra, el enorme cuerpo de Saúl, pues sabían que aquello los condenaba a represalias de los secuaces del muerto, pero al acercarse cautelosamente al grupo de miserables chozas de los leprosos, dispuestos a librar la última pelea de sus vidas, vieron con asombro que los leprosos hawaianos no retrocedían ante ellos como enemigos, sino que avanzaban sonrientes, conciliadores. Cayeron lentamente a sus costados los armados brazos de Moon-Kee y Niuxin, que se vieron rodeados por hombres y mujeres que que aprobaban lo que ellos habían hecho la noche anterior. Una mujer de quien habían abusado el gigante muerto y sus forajidos, pero que había luchado heroicamente para no enloquecer, dijo, hemos decidido que Kalawao será en adelante un lugar de orden, regido por leyes. En efecto, se creó una ruda organización integrada por personas que eran responsables del reparto de los alimentos, otras para transportar agua a la aldea y policías que debían impedir la violación de las mujeres. Las muchachas que llegaron desde entonces a Calawao tenían que elegir rápidamente un hombre y serle fiel, y cuando una joven esposa recién llegada argumentó, yo soy casada y amo a mi marido, las mujeres de más edad le dijeron severamente, tú has dejado el mundo para siempre, estás en una espantosa antesala del infierno, elige un hombre. Pero aunque la colonia de leprosos se disciplinó a sí misma de esa manera, el gobierno de Honolulu le prestó muy poco o ninguna ayuda. Los leprosos seguían siendo arrojados a la playa para morir, no había medicinas, madera, consuelo alguno. A mediados de 1871, un hawaiano que no había leído numerosos libros, un hawaiano que había leído numerosos libros, llegó al Lazareto e inició un gobierno más oficial, cuya primera decisión fue que el matrimonio chino no continuara alejado de la colonia y viviera desde entonces con los demás. Aquella decisión fue aplaudida por los leprosos, pues todos estaban de acuerdo en que el advenimiento de aquel humanitarismo, aunque limitado a Kalawao, databa de la noche en que Moon-Kee y Niuxin habían luchado a muerte con los violadores. Se estableció un tosco hospital, sin médicos, pero con enfermeras, mujeres leprosas. Y otras mujeres que sabían leer iniciaron una escuela para los niños nacidos en el lazareto. Una comisión rogó al gobierno que enviase regularmente provisiones, unos 2 kilos de carne fresca por semana para cada persona de la colonia, además de 9 kilos de vegetales o poi. Y algunas veces aquellas provisiones llegaron. Unos cuantos leprosos cultivaron huertos y se organizó una provisión de agua. Y las mujeres insistieron, Kalawao será en adelante un lugar de orden. Naturalmente, no había casas apropiadamente dichas en la colonia y más de la mitad de los leprosos dormían año tras año bajo la escasa protección de los matorrales. Esos, como era lógico, morían antes y quizás aquello fuera una bendición del cielo para ellos.
pero lo cierto era que hasta los más horribles despojos ansiaban un techo bajo el cual pudieran retener la ilusión de que todavía eran seres humanos. Por lo tanto, en junio de 1871, Nüxin decidió: padre de Wu Chou, vamos a construirnos una casita. Su infortunado esposo había empezado ya a perder los dedos de los pies y las manos y no podía servirle de mucha ayuda. Pero ella fingió que él era quien realizaba verdaderamente el trabajo y para conseguir que su interés se concentrase siempre en el futuro, discutía con él todos los detalles de la construcción. Diariamente se encaminaba a una casa que había sido construida un siglo antes y volvía cargada con pesadas piedras. Con el tiempo quedó levantada una pared y los dos chinos tuvieron, por lo menos, una protección contra los vientos que bajaban aullando de los montes y azotaban la colonia en la estación de las tormentas. Después buscó una viga que serviría de caballete para el tejado y las vigas transversales esenciales, pero aquella fue una tarea dificilísima. Para conseguirlas, Nüxin hizo que su marido se estacionase en la costa donde esperaba la llegada de algún madero flotante y rogaba a la providencia que le diese la rapidez necesaria para apoderarse de él antes que otro de los que también esperaban. Un día llegó orgullosamente de regreso con un largo trozo de madera y el caballete fue colocado en su lugar. Mientras su marido montaba guardia en la costa, Nüxin aprendió a escalar los acantilados más bajos y algún tiempo después tenía ya la agilidad de una cabra y saltaba de roca en roca buscando pequeños árboles que pudieran ser utilizados para las vigas transversales. Aquellos días fueron de alegría y desesperación alternadas. Era grato ver que Moon-Kee se tomaba un activo interés en la vida y Nüxin se sentía a menudo orgullosa cuando conseguía arrancar un pequeño árbol en los acantilados. Pero durante las tardes, cuando el matrimonio reunía paja de pili y tejía los paneles de su futuro techo, les acometía la desesperación y Moon-Kee solía gritar: tenemos terminados estos paneles, pero no podemos conseguir la madera de las vigas transversales para atarlos a ellas. Un día, un gran tablón, lo bastante largo como para proporcionar las vigas transversales para todo el techo, fue arrojado a la playa. Procedía seguramente de algún naufragio al instante, y Moon-Kee corrió para cogerlo. Pero un hombre alto y corpulento llamado Palani, cuyos pies estaban todavía sanos, llegó antes que él y lo capturó. Sin embargo, los dos chinos disfrutaban de una gran paz espiritual. Moon-Kee, sentado en las rocas, a la espera de maderos flotantes, miraba a menudo hacia los acantilados y conseguía ver a su esposa que arriesgaba la vida en aquellos saltos de roca a roca en busca de vigas. Aquello produjo un cambio en él. Sin que él se diese cuenta, Nüxin empezó a comprender que su marido ya no se avergonzaba de ella y de su fortaleza jaca. Cierta vez hasta llegó a reconocer: te estuve contemplando cuando trepabas por las rocas. Yo no me atrevería a subir ahí. Pero la paz espiritual era originada principalmente por otro hecho. Mientras los dos estuvieron proscritos de la colonia, había existido entre ellos una especie de forzada lealtad, pues si uno peleaba con el otro, entonces ya no quedaba la menor esperanza para los dos, y en consecuencia se veían obligados a unirse aún más por lazos de desesperación. Pero ahora que ya eran aceptados en el seno de la comunidad y se les consideraba por ser personas leales y prudentes, quedaban en libertad de ser marido y mujer comunes y podían discutir sobre muchas cosas. Por ejemplo, cómo debía construirse su casa. Algunas veces Moon-Kee, agotada por su paciencia, por la terquedad típicamente jaca de su mujer, se dirigía irritado a la playa, a sentarse entre otros leprosos hawaianos y comentar: ningún hombre es capaz de comprender a una mujer. Luego, cuando terminaba la jornada, volvía a la choza parcialmente construida y esperaba a Nüxin. Y cuando oía sus pasos sentía una gran alegría en el corazón. Los dos tenían una seria preocupación. ¿Qué habría sido de su último hijo? Nada pudieron descubrir al interrogar repetidamente a los marineros de Kilauea,
Alguno recordaba vagamente que la criatura había sido entregada a un hombre en el muelle de Honolulu. Muerto el doctor Whipple, no era posible iniciar una investigación, por lo cual los dos infortunados padres pasaron algunos meses de gran ansiedad, aumentada cuando un leproso recién llegado dijo: Conozco a Kimo y a Piquela, recogen maile y tienen 4 hijos chinos. Sí, sí, estoy seguro de que son 4. Nixin y Monkey se desesperaban, pero ella, más valiente, repetía a menudo: Donde quiera que esté, se hallará mejor que aquí. Un día se le ocurrió a Monkey que algunas de las piedrecitas que encontraba en la playa se parecían a las cuentas con que se jugaba al fantán, e inmediatamente concibió una idea. Si le era posible hacer que Palani, el gigantesco hawaiano que se había apoderado del gran tablón flotante, disputase con él una partida de fantán a 100 tantos y que apostase el tablón, quizá podría ganarle. Inmediatamente se dirigió a Palani y le dijo: Aquí estamos aburridos, sin saber qué hacer para distraernos. He preparado esta piedra lisa y estas piedrecitas para jugar al fantán. Si usted quiere que juguemos una partida, me alegraría mucho. Palani aceptó encantado y Monkey le permitió que ganase la primera partida. Después le dijo: Juega usted muy bien, pero me parece que yo podría ganarle. ¿Quiere que juguemos la revancha? Y cuando Palani, entusiasmado por su victoria anterior, aceptó, Monkey dijo: Para hacer que la partida sea más interesante, apostemos algo. Por ejemplo, el tablón que usted recogió del mar contra el caballete del tejado de mi choza en construcción. Así quedó convenido. Se disputó la partida y Monkey la ganó hábilmente. Palani, terminado el juego, dijo: Yo mismo llevaré el tablón a su choza y agregaré como regalo toda la madera que he conseguido sacar del mar hasta ahora. Al día siguiente, el techo de la choza de los Ki estaba ya terminado y Monkey decía a todos: Este es mi año de suerte. Pero Nixin vio la desilusión pintada en el rostro de Palani y sin consultar a su marido, se dirigió al gigantesco hawaiano y le dijo: En nuestra nueva casa hay lugar para otra persona. Y tomándolo de la mano, le llevó adentro. Los leprosos aclamaron aquella generosidad y luego miraron a Monkey para ver qué hacía. Pero el chino abrazó a Palani y le gritó: Este es el comienzo de mis 6 años de felicidad. Al llevar al casi moribundo Palani a su hogar, puede decirse que Nixin hizo una de las cosas mejores de su vida, pues Palani había sido marinero y además era un consumado mentiroso. Durante una tormenta se sentaba en la oscura choza y contaba al matrimonio chino cosas de lejanas tierras, y a Nixin le parecía maravilloso que un hombre pudiera haber vivido tantas cosas. Asia, África, América, exclamaba Palani, hermosas tierras. Y mientras él hablaba, Monkey y su esposa empezaban a vislumbrar los distantes continentes y a apreciar el insuperable tesoro que sus hijos iban a heredar. Una noche, Monkey dijo: Cuando regreses junto a nuestros hijos, tía de Wuchou, haz que aprendan a leer. Tienen que saber todas esas cosas que Palani nos cuenta. Y otra vez dijo: Me alegro de haber venido al país del árbol fragante. Creo que el hombre debe correr muchas aventuras. Los cuentos de Palani, aprendidos en su mayoría en los castillos de proa de los barcos, despertaron la imaginación de Nixin y se dio cuenta de cuánto mejor era vivir en la comunidad y no separados de ella como habían estado antes. Algunas veces, por la noche, cuando la lluvia repiqueteaba sobre el techo, aquellos 3 extraños compañeros hallaban un positivo gozo en sentarse juntos. Y aquel fue el comienzo del notable servicio que Nixin hizo a Kalawao. Cuando murió Palani, ella misma ayudó a sepultarlo
y luego llevó a su casa a un matrimonio. Cuando estos esposos murieron, los enterró también. Llegó a ser conocida como Paque Cocua, y cada vez que el barco llegaba con una nueva carga de leprosos, Niuxin se acercaba a ellos y les indicaba cómo podían conseguir por lo menos alguna comodidad durante las primeras semanas en que tenían que dormir al aire libre. Les enseñó a construir casas como ella lo había hecho, y día tras día escalaba los acantilados en busca de madera para los demás. Su contribución más notable fue la que sigue. Cuando el barco desembarcaba, alguna muchacha joven la llevaba a su casa y la tenía allí durante una semana o 10 días. En su choza estaba segura, y durante aquellos días de gracia, Niuxin presentaba a la joven una serie de posibles maridos y le decía severamente: ha venido aquí a morir Lilija, muera dignamente. Y muchos de aquellos casamientos, si así podía llamárseles, eran arreglados y consumados en la casa de Niuxin. Por su parte, Monkey estaba contento con aquella temporada de buena suerte. Seguía jugando al fantán y un día recibió la gratísima sorpresa de que el barco trajo a un cantonés gravemente enfermo que había conseguido permanecer oculto en Iwilei durante 2 años antes que el falso médico lo denunciase, y que era tan buen jugador como él. Pero de pronto, la lepra, que había estado acumulando enormes reservas en todo el cuerpo de Monkey, estalló en numerosas partes y ya no pudo salir más de la casa de piedra que Niuxin había construido para él. Ella no podía suministrarle medicina alguna, ni para las horribles llagas ni para la neumonía que se le declaró. Tampoco contaba con alimentos escogidos para darle, solo carne salada y poi. No había mantas con las cuales ablandar la cama de tierra, pero sí había los constantes cuidados de la abnegada mujer, y conforme el mal fue alcanzando su última etapa, ella se pasaba horas enteras sentada a su lado, atendiendo sus últimas instrucciones. Tienes la obligación de enviar dinero a mi esposa legal, le recordó él, y cuando mis hijos estén casados, tienes que dar aviso a la aldea. Al acercarse la muerte, se tornó inusitadamente dulce, una pobre y gastada sombra de hombre. Y en el último suspiro dijo a Niuxin: te amo, eres mi verdadera esposa. Y falleció. Ella misma excavó la fosa en la tierra arenosa, eligiendo la ladera de una colina como había prometido, donde los vientos no soplaban con violencia. Y si bien no había árbol alguno, ella construyó un pequeño muro de piedra en el cual el espíritu del muerto podría descansar en sus viajes a la tumba. Desde ese mismo día, Niuxin convirtió su casa en un hospital, y ya no se vieron más despojos humanos abandonados en los campos. Cuidó a cuanto enfermo pudo hasta que morían, y a veces pasaban 5 o 6 días seguidos sin que ella viera a un solo ser humano vivo. Cuidó a aquellos que estaban más allá de la memoria de Dios, y no hubo un solo ser, por repugnante que fuera su desintegración final, que ella no atendiese. En Honolulu, el gobierno no hallaba la manera de enviar medicinas a los abandonados en Kalawao, como tampoco vendas ni bisturís para cortar los miembros que estaban a punto de desprenderse debido a la putrefacción. Pero Niuxin ideó sistemas propios y muchos hawaianos la bendijeron. En aquellos días adquirió una costumbre. Todos los días, a la caída de la tarde, se sentaba sola dentro de su choza y se desnudaba por completo. Empezaba por el rostro y lo examinaba cuidadosamente en busca de alguna señal de lepra. Después pasaba al cuerpo y en especial los pechos y por fin sus caderas, piernas y pies. Estudiaba las manos con prolija atención y finalmente los pies, levantándolos a la altura de su cara para inspeccionarlos dedo por dedo.
Cuando quedaba convencida de que por otro día se hallaba libre de la lepra, se vestía y se acostaba. Tenía que realizar aquella inspección al atardecer, pues no había lámparas de aceite, y cuando llegaba la noche el lazareto quedaba envuelto en una oscuridad de infierno. A principios de 1873 le llegó la noticia de que en recompensa por cuanto había hecho en Calawao, se le permitiría regresar a la civilización siempre que su llegada a Honolulu, 3 médicos certificasen que no había contraído la lepra. La noticia causó numerosas discusiones entre los leprosos, pues fue la reacción dominante. Aunque todos lamentaban profundamente su alejamiento, nadie negaba su derecho a la vida y se alegraban de que pudiera partir. El día en que Nyuxin debía abandonar el lazareto, el Kilauea se acercó a los acantilados y echó al agua los barriles de carne salada y poi y el ganado vivo. Un bote llegó a la playa con el primer grupo de leprosos, y aunque la china había decidido ir al barco en el primer viaje de vuelta del bote, se acercó a los aturdidos recién llegados, explicándoles las condiciones de la colonia en su defectuoso hawaiano. Por fin, cuando se dirigía al bote que ya emprendía su último viaje de regreso, vio en la playa a un pequeño y pálido hombre que vestía las negras vestimentas de sacerdote. Usaba anteojos y sus cabellos estaban peinados hacia adelante, como el flequillo de los niños. Estaba sucio por haber viajado junto con el ganado. Respiraba ansiosamente y contemplaba con horror cuanto veía de la colonia. Se dirigió al gobernador del Lazareto, designado por los leprosos, y le dijo: Soy el padre Damián. He venido a servirlos. ¿Hay alguna casa en la cual pueda alojarme? Nyuxin se sorprendió tanto al ver que un hombre blanco se ofrecía voluntariamente para ayudar a los leprosos, que ni siquiera pudo decirle: alójese en la casa que yo he dejado. Pero cuando reaccionó y trató de decírselo, el bote se alejaba ya rumbo al barco. Cuando Nyuxin regresó del lazareto, la dominaba un deseo: recuperar sus hijos. Y no bien el Kilauea atracó en el muelle, desembarcó y se dirigió apresuradamente hacia la ciudad. Iba descalza y después de 8 años en Hawái, poseía exactamente lo que llegaba puesto, además de 3 hectáreas de tierra pantanosa que el doctor Whipple le había legado. Avanzó decididamente hacia el valle de Nuuanu, sin detenerse a estudiar el terreno, pero al pasar junto a él pensó: esta noche tendré que empezar a trabajar en mi campo. Se dirigía a la choza de paja con Quimo y Apiquela en el claro del bosque, y cuando por fin llegó a la senda que partía desde el camino y se introdujo en la densa vegetación, empezó a correr y llegó al claro donde debían de estar sus hijos. Pero la familia se hallaba dentro de la choza y llegó casi a la puerta antes que Apiquela la viera. La enorme hawaiana gritó: ¡Paque! ¡Paque! Y corrió hacia ella para abrazarla, levantándola del suelo como si fuese una pluma. Pero mientras Apiquela la tenía entre sus brazos, Nyuxin miraba sobre el hombro de la buena mujer y contaba. Solo había 4 niños, de 4 a 7 años, agrupados en un rincón oscuro de la choza, como asustados ante la repentina presencia de aquella desconocida. ¿Dónde está mi hijito más pequeño?, preguntó por fin Nyuxin. No hay otro, respondió Apiquela. ¿No les entregaron a mi hijito que envié en Kilauea? No hemos sabido nada de él. Nyuxin experimentó un horrible tormento ante la pérdida de su hijito menor, pero al mismo tiempo una enorme alegría al ver a los otros 4, y aquellas 2 emociones la inmovilizaron un instante. Por fin olvidó momentáneamente a la criatura desaparecida y avanzó hacia sus otros hijos, como para tomarlos en sus brazos, pero los 2 más pequeños retrocedieron instintivamente, pues no la conocían, mientras los 2 mayores lo hicieron también, pero por haber oído rumores de que su madre estaba leprosa. Nyuxin comprendió el miedo de los 2 niños, vaciló, se detuvo, y por fin se volvió hacia Piquela para decirle: ha cuidado admirablemente a mis hijos. Muchas gracias. Ha sido un gran gozo para mí tenerlos, dijo riendo la enorme hawaiana.
¿Cómo los alimentó? Inquirió la madre, que no se cansaba de mirar a los robustos niños. Siempre es posible alimentar a los niños, le aseguró Kimo. Algunas veces trabajé yo y otras, los chinos amigos suyos, nos dieron algún dinero. ¿Tienen ellos a mi hijito menor? No nos dijeron nada, respondió Apiquela. Luego la hawaiana vio con qué temor miraban los niños a la madre y con un amplio movimiento de sus inmensos brazos los cobijó como tantas otras veces lo había hecho. Y de pronto, con un rapidísimo movimiento de su vientre, los proyectó hacia Nyoxin. La pequeña china se vio envuelta en un torbellino de piernas y brazos y ocurrió una cosa extraña. Fue ella quien, en aquel instante, temió a la lepra y en lugar de abrazar a sus hijitos, retrocedió como si en realidad estuviese apestada y los niños se quedaron mirándola en silencio mientras ella cruzaba las manos tras la espalda para no tocarlos. Tengo miedo, dijo humildemente. Apiquela retiró a los niños. Después de una ruidosa comida, durante la cual los pequeños charlaron incesantemente con Kimo y Apiquela hizo numerosas preguntas a Nyoxin sobre Calawao, la china dijo, tengo que ir a ver mi campo. Y enseguida emprendió el camino de unos 6 kilómetros valle abajo hasta donde se hallaba el terreno pantanoso que le pertenecía. Pero de nuevo lo pasó de largo sin detenerse, pues de pronto había decidido ver a las familias Punti y Jaca para preguntarles por su hijito. Ninguna de ellas pudo darle la menor información. Por ser toda ella gente que había viajado junta en el Cartaginian, se sentía obligada a ayudar a la viuda de Munki, por lo que entre todos reunieron a unas cuantas herramientas de huerta, una bolsa de semillas, otra de taro y 2 canastas con su palo de bambú para llevarlas. Con todo aquello regresó Nuke a su terreno y allí se puso a trabajar hasta casi la medianoche. La parte baja y pantanosa fue rodeada de canalejas, pues en ella el taro se daría muy bien. Además, al construir aquella sección para el cultivo de taro, drenó debidamente el terreno intermedio, descubriendo una excelente tierra que preparó para sembrar vegetales chinos. Todo eso dejó una pequeña, aunque suficiente parte en lo más alto del terreno, en la cual podían sembrarse vegetales para vender a los jaoles. Y así, desde aquella primera noche, Nyoxin descubrió un sistema que habría de seguir durante muchos años. Al amanecer de cada día, se colgaban las canastas del palo de bambú, se encasquetaba el alto sombrero cónico y partía descalza hacia su terreno. Conforme fueron madurando sus vegetales, cargó sus canastas con ellos y comenzó sus largos peregrinajes por las calles de Honolulu. Por muy buena que fuera la venta en una casa, nunca le preocupaba tanto como averiguar si aquella familia tenía un niño chino de unos 4 años. No encontró a su hijo, pero desarrolló un excelente comercio de sus productos que cada día le daba mayores utilidades. Cuando caía la tarde, Nyoxin colocaba en sus canastas todos los vegetales que no había vendido y partía hacia el claro del bosque y la choza de Kimo y Apiquela, donde sus hijos estaban ya dormidos. Muchos días ni siquiera los veía. Entonces se sentaba con los dos hawaianos y charlaba largo rato. Un día preguntó, ¿cuál de mis hijos cree usted que es mejor, Kimo? Me gusta Europa, respondió el hombrón. Sí, le gusta, pero ¿cuál es el más inteligente? América. Newxin estaba de acuerdo, pero quiso cerciorarse preguntando a Piquela, ¿cree que América tiene valor para una dura lucha? África es más peleador de todos, respondió a Piquela. ¿Pero cuál de ellos enviarían ustedes al continente? América, respondieron los dos hawaianos.